Mañanas en Ascensor. ¿Qué tal? Buenos días para todos, un placer compartir una nueva mañana más en Ascensor. Bienvenidos a este programa lindo que hacemos todas las mañanas. Qué lindo volver. Sí, volver todos los días es como un revitalizarnos. No, pero totalmente. Es como entrar, totalmente. te llena de alegría el alma y compartir con ustedes otra vez una mañana más, a pesar de que sea temprano y que nos cueste levantarnos temprano como siempre. No, pero vos sabés que yo eso es algo que todavía discuto con mis hermanos. Sí. Eso de levantarse temprano y lo que cueste. Yo lo hago gustoso, mi amigo. Yo lo hago gustoso porque la verdad que me encanta venir a hacer radio con usted, venir a compartir con nuestros oyentes, nuestros hoy miradores de internet. Hoy es un día especial para nosotros. Vamos a ir hablándoles y contándoles de a poquito. Van a ir poder ver, obviamente, los que nos sigan desde sus aparatos inteligentes. Por supuesto. Que hoy hay muchos. La señora que está lavando la ropa puede vernos por lavarropas. La señora que está preparando la comida seguramente tenga donde vernos. Más de uno desde el auto le está diciendo: auto, compañero, amigo, poneme Mañanas en Ascensor. Mañanas en Ascensor, exacto. Han pasado 5 minutos de las 9 de la mañana. Es temprano y es jueves 27 de agosto. Te propongo y les propongo a la gente que está del otro lado viéndonos y escuchándonos, que hagamos un repasito de qué se trata el día de hoy, por qué a nosotros nos toca tan adentro este 27 de agosto del 2020. 100 años de radio. 27 de agosto de 1920. 100 años. 100 años, exacto. Hace 100 años, un 27 de agosto en Buenos Aires, Teatro Coliseo. Allí, micrófono, tranquilo, uno solo. Hoy tenemos miles. Un micrófono. Hoy estamos en todos lados. Los Exacto. tipos, era un micrófono, el aparatito a galena, aparte desde la terraza. No hay estudio, no hay micrófono, no hay cámara, no. Sí, no había nada. Terraza, ¿me entendés? La primera transmisión radial, por lo menos para nosotros y para gran cantidad del mundo, el señor Susini, el doctor Susini, con su banda de secuaces. Y esto se lo contamos porque, a ver, nosotros que somos de una generación que creció con la radio analógica, que se transformó en radio digital, que ha incorporado los sistemas de aparatos inteligentes que tenemos hoy, es un poco más fácil. Pero por ahí para el chico de 20 años, o incluso menos que nos escucha, porque hay muchos que nos escuchan, que están prendidos a la radio y dicen 27 de agosto, ¿qué pasa? Hace 100 años que sucedió la primera transmisión radial. Así es. Hablando de masividad, hablando de llegar a cierta cantidad de gente, que eran muy pocos, porque eran muy pocos los radioaficionados de ese momento. Hay una discusión porque no se sabe si el audio es real o no es real. Es un audio que se encontró en el galponcito de algún radioaficionado que está guardando... que está guardando museo, cosas. Una suerte de museo. Claro, con un museo de la radio personal. Y él fue el que tenía el audio de Susini haciendo la presentación de la primer radiotransmisión. Estamos hablando de la década del 20, un poquito más adelante, 1923, la primera transmisión del deporte nacional. La radio estaba en su... empezando, naciendo en su infancia. Claro. Pero bueno, fue el primer hito del deporte dentro de la radio. Estamos hablando hace un poco menos de 100 años, en 97. Esto es 1923. 1924, para hacer una suerte de repaso o para ir recorriendo un poquito aquellos inicios de la radio, estuvo aquel partido entre Argentina y Uruguay en cancha de Sportivo Barracas, que tampoco fue relatado continuo como el partido que estamos acostumbrados hoy, pero sí fue como la primera transmisión de fútbol, algo tan significativo para nosotros. Sí, ni hablar. Y bueno, 1924 estamos hablando de recién 4 años de radio, muy pocos receptores, ¿sí? Muy poca gente que podía escuchar la radio, que podía hacerse de un aparato. Y por eso mismo la importancia del caso, ¿sí? La importancia de que haya sido un Argentina-Uruguay, más allá de que no haya sido por ningún punto, ha sido muy importante. Después de eso, si se quiere, donde se empieza a acomodar la radio, donde se empieza a establecer la radio como un medio masivo, década del 30, esa famosa década infame. Tal cual, crisis económica, recesión, una historia dura, no solamente para los argentinos me refiero, sino a nivel mundial, una época muy complicada. Ya había muchos receptores en el país, se construían masivamente los receptores.
y esto empieza a darle forma a aquella radio que después iba a ser el medio por excelencia. Hablamos de que ya estaba Radio El Mundo, que obviamente Splendid ya estaba, que estaba Radio Nacional, también Radio Belgrano. Que además, la radio empezaba a tomar esta suerte de pertenencia en la familia, ¿no? Empezaba a tener este lugar dentro de la casa, ya era más común, no era súper común porque todavía estamos hablando de grandes equipos, de equipos costosos. Pero ya se empezaba a entender como la radio una parte más de la cotidianeidad del argentino. Década infame de 1930, 1935, hecho histórico para nosotros y para lo que nos gusta el tango. Doloroso. Fallece Gardel en el accidente, en ese accidente de avión, y nos deja sin una pieza que a nosotros nos toca el alma, o nos deja sin, sin la continuidad de su gran historia, porque para todos hubiese sido muy lindo alcanzar no alcanzar, pero lograr hilar esa gran historia que podría haber sido Carlos Gardel, que no es que haya sido poco o menos, digamos, pero fue una ida muy temprana la que tuvo Carlitos. Y para rememorar este momento, en aquella década del 30, sonaba Gardel, la radio anunciaba su fallecimiento, pero nosotros nos quedamos con un poquito del Zorzal Criollo. Volver, para volver a partir como antes, dejando corazón. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Después de escuchar a El Morocho del Abasto, nos metemos en la década de oro, si se quiere, década del 40. La radio se mete, dentro de la casa como una especie de, entretenimiento, está claro. Sí. Se mete el periodismo en la radio lleno. Y se mete el fútbol. Ante todo. La radio empieza a tener 3 pilares. A partir de la década del 40, que vendría a ser esta época de oro, la radio tiene 3 pilares. Fútbol, tango, por supuesto, y los radioteatros. Exacto. Década del 40, llamada la década de oro, para nosotros es importante remarcarla por lo que sucedió en esa época. Recordamos a Nini Marshall, recordamos a Pepe Arias, grandes hacedoras de la radio de ese momento. La familia se agrupaba, ya empezaba a sentirse eso de nos juntamos a escuchar la radio a la tarde, a escuchar los radioteatros, se hacían elencos estables de radioteatros, se recorría el país. Hoy nosotros estamos acostumbrados también por ahí a mirar las series en internet, a seguir, ya Netflix ya está por cumplir 10 años de Netflix, digamos. Hay como una cosa muy diferente a lo que era en esa época, pero imagínense en ese momento, se sentaban las familias en la casa a escuchar las radionovelas y después se iban a los teatros para ver cuáles eran los actores, los seguían por la calle, se hacían casting. Era una movilización, un desplegamiento de gente, de acción, de trabajo, de laburo, impresionante. Época del 40, obviamente, inicios, o por lo menos interrumpida, o no interrumpida, sino atravesada por la primera parte del peronismo, el primer gobierno de Perón. Así es. Y bueno, después de esa década, de esa famosa década de oro, 1951, estamos repasando este recorrido de la radio, haciendo una especie de línea de tiempo aquí en Mañanas en Ascensor, y por eso estamos tan involucrados en otras cosas y en algo más histórico que en la actualidad, que es lo que normalmente hacemos. Pero bueno, a nosotros nos toca de cerca. 1951, transmisión de televisión. Eva Duarte en la caja, esa caja en ese momento era sorpresiva para todos, hoy ni siquiera... que no eran muchos tampoco, eran de nuevo, aparece la televisión y eran muy pocos. Incluso yo recuerdo historias de mi viejo que me decía que se iban a ver la televisión, y mi viejo, qué sé yo, estamos hablando 20 años después de Eva Duarte, pero
eran todavía costosos y iban a ver televisión a las vidrieras de los locales en la calle. Sí, él se juntaban en la casa de algún vecino del barrio, de algún vecino de la cuadra y estaban todos juntos. Bueno, a partir de eso la radio empieza a mutar porque empieza a aparecer la televisión como entretenimiento. Estamos hablando con el correr de los años, no es una cuestión que se da de un día para otro. Por supuesto. Pero sí empieza a ganar popularidad la televisión y empieza a perder la suerte del entretenimiento. Por eso los años 50 son como una especie de transformación y se cambia el paradigma de la radio, se cambia la perspectiva de la radio, sí, y empieza a variar en cierta forma. Hasta que en el 56 Radio Transistores y se convierte de nuevo en la compañía porque ya se empiezan a instalar en los autos. La radio está con vos todo el día. Exacto. La radio está con vos todo el día. Vos la llevás al trabajo, la llevás en el auto, la ponés mientras cocinás. Que esa es una de las ventajas que tenía la radio con la televisión. Digamos, vos querés ver televisión, tenés que mirar el aparato. Querés escuchar radio, podés hacer todo lo otro que no signifique mirar el aparato. Exacto. Década de los 60, por ejemplo, a ver, para recordar década de los 60, Radio Rivadavia transmite 24 horas seguidas. Con programación las 24 horas. Tal cual. Que es un hecho importantísimo. Nos metemos en la década del 70. Ese nacer del rock nacional que después se iba a transformar en el centro de la música, o por lo menos iba a acaparar la gran cantidad de espectros de la música en un tiempo después. Sí, además épocas complicadas, digamos, en la dictadura llega mucha violencia, la última dictadura cívico-militar fue mucha violencia, hubo periodistas perseguidos, mucha censura, en los medios instalaban personas que controlaban las grillas, que controlaban los contenidos. Sí, listas negras de la música. Década de los 80, postdictadura, aparecen o comienzan a aflorar, que ya había algunas, pero comienzan a aflorar y comienzan a meterse en la gente las FM, la frecuencia modulada. Después de todo el proceso militar, la gente quería salir a gritar. Por eso aparecen las FMs, el rock, ese rock que había comenzado antes y que estuvo en los sótanos durante la dictadura. Aparecen, Lalo Mir, junto con Bobby Flores en aquella Radio Bangkok, y un montón de programas que comienzan a ser el espectro de los jóvenes y comienzan a reflejarse en la juventud, que es algo que le da una variante a la radio y que comienza a ponerle un poco más de... Son parte, es parte de estas transformaciones que a lo largo del tiempo ha ido sufriendo la radio, que también se le ha dicho más de una vez que no es la radio, la televisión la que va a matar a la radio, es internet la que va a matar a la radio, y sigue saliendo adelante, sigue mostrando que tiene habilidad, que tiene peso real para hacer competencia. Hablando de los 80, ahí comienza la participación de los oyentes, y si nos metemos en la década de los 90, que ya es alcanzándonos de a poquito. De a poquito nos vamos llegando. Alcanzándonos a nosotros mismos, comienzan a nacer los primeros multimedios, esa década de los 90 que le es tan favorable a distintos grupos económicos y sobre todo a distintos grupos que acaparan gran cantidad de medios. Sí, ese tiempo del liberalismo económico le dio ciertas ventajas a quienes tenían el capital, por supuesto, sobre todo, por lo menos. Forzadamente cambian un poco también la estructura de la radio y los destinos de la radio, porque el diario establece como la línea editorial, y en la radio y en la televisión está para comentar lo que sale en el diario, y esto es una cuestión que pasa a ser costumbre casi. Aparece el CD, el disco compacto. Eran una cosa que eran un disco plateado, brillante, y vos guardabas las cosas ahí, digamos. Sí, sobre todo para los que alguna vez jugaron desde chicos a algún juego de computadora, los pueden conocer, porque o al formato del DVD. Termina la década de los 90, comienza el nuevo milenio, el 2000, viene con el internet, viene con la generación pantalla, y comienzan a darle un montón de aristas a la transmisión de radio. Todas las tecnologías empiezan a tener como cierta revolución, digamos, hay como un montón de tecnología desplazada por todos lados, todos entramos en la época del teléfono, todo. Bien, continuamos aquí en Mañanas en Ascensor. Han pasado, son casi las 9:30 de la mañana. Hablamos de los 100 años de la radio, porque hoy es 27 de agosto, se cumplen 100 años de aquella primera transmisión. Hoy nosotros sabemos que nuestros oyentes, nuestros radioescuchas son gente joven, que por ahí hay cosas que no conocían. No cualquiera puede decir que tiene 100 años de historia produciendo, digamos. Y bueno, y saber diferenciar. Hoy nosotros estamos acostumbrados a esto de ir... Yo le hablo al auto, le hablo al teléfono, ni uso las manos para escuchar la radio. Mi teléfono sabe hasta qué radio me gusta escuchar y me la pone sola.
Sí. Y bueno, y nosotros hoy estábamos hablando de los tipos estos arriba de un techo, transmitiendo por un micrófono, una radio con una piedra, con un solo micrófono. Era un tiempo distinto e inimaginable para muchos de los que nos están escuchando y viendo seguramente a través de nuestra aplicación en sus aparatos inteligentes, que hoy nosotros lo naturalizamos y obviamente la gente y todos nosotros estamos acostumbrados, pero en ese momento era impensado. Y hoy tener la radio, que se la dio por muerta muchas veces, y que con la aparición, y nosotros no queremos detener en esto porque la aparición de la internet para la radio significó, para todos los medios y para todo, en realidad, para la vida humana, Sí, pero sí. Para la radio significó una instantaneidad mucho más real, significó más variedad de radios, porque hoy las radios que transmitimos vía analógica somos muy pocas. Sí. Por eso, y es un orgullo decirlo. Que igual yo recuerdo, mucho tiempo se habló de que esta aparición de internet iba a ser, o sea, como este traspaso de la radio a internet, iba a ser como una cuestión de que la radio analógica iba a desaparecer. Sí. Yo quiero decir, eso no pasó. Y decirlo contento, la radio analógica sigue existiendo, seguimos escuchando radio. Mi viejo no sabe usar un celular todavía, sí, pero mi viejo sin la radio no vive. Y necesita la frecuencia FM, va a seguir estando, aún estando la frecuencia digital y el internet. Exacto. Bueno, para finalizar, digo, y para meternos ya en nuestro programa diario y en lo que hacemos todos los días, esta radio de internet, tenemos la esperanza y la idea y por lo menos las ganas de que siga siendo la radio que nosotros conocimos y que la gente pueda disfrutar de algo distinto, que algo que es un medio totalmente distinto porque aprovecha un sentido solamente que no aprovecha nosotros, sí, en su totalidad. Sí, yo creo que hay que perder el miedo. Después de estos 100 años de historia, la radio nos ha enseñado a todos de que va a seguir estando, de que no se va a ir a ningún lado, sí, y de que se va a adaptar siempre se va a adaptar a las condiciones que sean, para que personas como nosotros podamos estar acá y para que personas como ustedes estén del otro lado escuchándonos. 27 de agosto de 2020, 100 años de radio, 100 años de aquel Enrique Susini y los locos de la azotea. Hoy aquí en Paraná, en la ciudad de Paraná, disfrutando de este lindo programa que hacemos, que es Mañanas en Ascensor. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más de nuestro programa. Una canción de cuna, transistores, folclore, tango y el locutor, mitad speaker y mitad fantasma.